Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: «Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó entre ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: «Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia». Hermanos, permítanme decirle con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer excepción de personas, juzga a cada uno de todos según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso por este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para el bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban en el camino? Ellos se detuvieron con el semblante. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos le respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decía: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos en el Señor, el tiempo pasa, aunque parecería en estos momentos que estamos viviendo que no pasa nunca, ¿no? Porque nos toca estar un poco aquietados, encerrados, disminuidos en actividades y movimientos, pero sin embargo el tiempo pasa y no se detiene. Y ya hemos llegado al tercer domingo de Pascua. Parece que fue ayer que comenzamos toda esta realidad que nos toca vivir, este tiempo de Cuaresma que nos permitió celebrar Semana Santa. Y bueno, los 40 días pasaron, la Pascua llegó, celebramos lo más plenamente posible, según las circunstancias, y ya estamos a 3 domingos de haber sucedido esos momentos sagrados que recordamos en comunidad, de una manera tan singular como corresponde celebrarlo, porque la Pascua es un acontecimiento permanente en nuestra vida, eso ya lo sabemos muy bien, pero ciertamente la Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos invita todos los años a detenernos, a celebrar de una manera muy profunda y muy intensa ese triduo pascual, ¿no? Y volver un poco a actualizar, a conmemorar, a ser presente
en nuestra conciencia y en nuestra vida comunitaria la entrega de Jesús. Esa entrega que fue permanente y continua y llegó a plenitud, obviamente, en la cruz. Entonces, volver desde esa perspectiva también a redescubrir nuestra identidad cristiana. Y por eso, como lo hemos dicho tanto y lo hemos celebrado también, la Pascua para nosotros tiene un eje central en el bautismo, porque nuestra Pascua personal, es decir, nuestra vivencia de la muerte y la resurrección con Cristo al pecado, para volver a la vida plena de los hijos de Dios, es a partir de nuestro bautismo. Ahí es la Pascua. Esa Pascua que después cristianamente nosotros renovamos con la vida y celebramos cada domingo. Entonces, estamos en este tiempo pascual litúrgico que tiene un total de 50 días, como ustedes saben, y llega a plenitud y tiene como broche de oro la gran solemnidad de Pentecostés. Y en este tiempo de Pascua venimos desde el principio escuchando como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Este hermoso libro que se le atribuye al evangelista Lucas. Y este libro, que está bueno leerlo del principio al fin como lectura espiritual, nos va a permitir encontrar muchas cosas. Por un lado, la experiencia de los apóstoles y de las primeras comunidades pospascuales, que fueron viviendo, ¿no?, que fueron descubriendo la presencia de Jesús resucitado en la convivencia cotidiana. Nos va a hacer mucha referencia el libro de los Hechos, no solo la predicación y la acción de los apóstoles que predicaban y hacían que la iglesia creciera y se sumaran muchos nuevos cristianos que pedían el bautismo, que pedían incorporarse a la comunidad, sino también los efectos que esta experiencia pascual en ellos de convivir con Cristo vivo les producía, como por ejemplo vivir intensamente la caridad. En esta semana, en los días de semana, en las lecturas de la misa, escuchábamos que nadie pasaba necesidad, que se reunían en comunidad para celebrar al Señor en lo que se denominaba la fracción del pan y que hoy nosotros llamamos Eucaristía, y que todos estaban atentos y ponían sus bienes en común al servicio de los apóstoles para que estos lo administraran en favor de los más pobres, de manera que todos tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Ven? Los efectos de la Pascua. No se puede decir que uno es cristiano y que sigue a Cristo resucitado y que se identifica con Él si ante la presencia de un hermano necesitado uno mira para otro lado. El libro de los Hechos de los Apóstoles, además, es un libro que a nosotros, los que nos gusta trabajar en la parroquia, todos, no solo el cura, sino la comunidad, los distintos grupos y movimientos que ahora estamos aquietados, pero esto no implica que a través de los medios no podamos reunirnos, y de hecho así sucede, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles es como un libro de pastoral. ¿Cómo tiene que ser, actualizados a nuestro día de hoy, ciertamente, nuestro proceder pastoral, como agentes de pastoral que somos, como discípulos, como misioneros en este tiempo que nos toca vivir y en estas circunstancias tan puntuales que nos toca atravesar? ¿Cómo tiene que ser, no? Y fíjense que es vivir una intensidad, una experiencia profunda del resucitado en el corazón, y a partir de ahí el servicio, la entrega, para que juntos estar siempre atentos los unos por los otros, orando ciertamente los unos por los otros, pero también desde la oración el compromiso. Bueno, a ver, ¿qué me necesita? ¿Cómo estará fulano? ¿Cómo estará mengano? No solo mi grupo, no solo este grupo al que pertenezco y con el cual trabajo en la parroquia todas las semanas, sino todos, porque los grupos son circunstancias que nos permiten vivir en ellos nuestros carismas personales. Ciertamente la forma de la acción católica de vivir su apostolado es distinta a la Legión de María y los ministros de la comunión y otros grupos, pero sí somos todos una sola comunidad. Entonces es bueno esa corresponsabilidad. No solo me comunico con quienes forman parte de mi grupo, sino también con todos, de una u otra manera. Por supuesto, no siempre, no vivimos conectados todo el tiempo, tampoco eso es sano, pero sí en cuanto a la intención. La intención de saber cómo está mi hermano, cómo están los más ancianos, cómo están los que están solos. Un llamado,
un mensaje. Hoy hay muchas maneras, aprovecharlas. Son parte de nuestra acción, de nuestra conciencia que me invita en el Señor a estar atento por el otro. ¿Qué necesita la parroquia en cuanto a las necesidades que hay? Porque la atención a los pobres sigue. Cáritas no funciona, la cuarentena está, pero la gente sigue teniendo hambre y la necesidad cada vez es mayor. Entonces esa conciencia de cómo ha habido gente, gracias a Dios, que me ha llamado, o no muchos, pero que me han llamado, Padre, ¿qué está necesitando? Que la parroquia necesita algo, y sí, y han acercado sus colaboraciones, han acercado sus donaciones, lo que han podido con todo su corazón, pensando en el que no tiene. Eso es Pascua, eso es efecto pascual. Si la Pascua no llega entonces a mi corazón y no me moviliza y no abre mi mente, ayudándome a salir de mi autorreferencia para pensar en el otro, no estoy celebrando la Pascua, no la entendí desde lo profundo de la verdad que esta tiene. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan justamente de eso. Por eso digo que es un libro hermoso de pastoral, cómo debemos actuar los cristianos, cuál es nuestra misión concreta. No nos quedamos solamente en lo celebrativo, en lo litúrgico, en el marco meramente de la celebración. Vamos más allá, porque justamente celebrar a Cristo en espíritu y en verdad me tiene que invitar a vivir como Cristo vivió y hacer lo que Cristo hizo, continuando su misión en esta tierra. Yo soy el continuador. Y esto es característico en las primeras comunidades. Las primeras comunidades ponían todo en común porque justamente tenían vigente, fresco, esa imagen de Jesús resucitado, no la imagen de un cadáver que ahora camina, que ahora está vivo y que se deja tocar en sus zonas afectadas por la cruz. No es eso. Hoy escuchamos como primera lectura, como evangelio, este evangelio de San Lucas, hermoso evangelio, uno de los más lindos a mi entender, de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús, que dice el texto, que volvían de Jerusalén a Emaús angustiados, tristes, y charlando, discutiendo, así, como dándose manija, ¿no? Y deprimiéndose más y más, porque, bueno, ese Jesús al que tanto ellos querían y al que habían seguido y al que le habían invertido la vida, ese Jesús murió. Y con la muerte de Jesús, bueno, todas sus esperanzas y expectativas de que fuera Él quien renovara a Israel y demás, murieron con Él. Y esto les generaba mucha desilusión. Y así iban caminando, cabizbajos. Ese manijeo tan humano, ¿no? A veces cuando estamos medio para abajo, es muy común a veces contarnos para como potenciar lo negativo, porque es parte de nuestra humanidad caída, del hombre viejo. Cristo nos advierte. Por eso Jesús se aparece. Se aparece y ellos no lo conocen y se involucran en la conversación. Muchachos, ¿de qué hablaban? ¿De qué discuten por el camino? Y ellos le dijeron, vos sos el único que no se enteró lo que pasó. ¿Qué? Bueno, Jesús, un profeta, etcétera, lo mataron. Y si bien dijeron algunas mujeres que están con nosotros que en el sepulcro estaba vacío y los ángeles dijeron que vive, nosotros no lo hemos visto. Y no sé, y bueno, cosas de mujeres. Pero Jesús les va explicando en el camino. Jesús va entrando en la conversación, pero entrar en la conversación simboliza que la palabra de Jesús en ellos empieza a hacer efectos diferentes. Es decir, que esa palabra que va más allá del hombre que nos acompaña es la que le da luz. Por eso dirán al final, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras y nos hablaba en el camino? Claro, Jesús se va metiendo de acuerdo y les va dando luz a su oscuridad. Qué lindo gesto y qué lindo tal vez ejemplo convertido en consejo que el mismo Jesús nos da a nosotros, que como decía, muchas veces nos reunimos a darnos manija de las situaciones negativas que nos tocan atravesar. Y cristianamente entonces estamos cometiendo uno de los peores errores. Cuando justamente en nuestra vida y en nuestros diálogos ante situaciones difíciles nos tenemos que meter a Él. Tenemos que saber que Él está. Los discípulos no lo reconocían, pero iban percibiendo que algo distinto iba sucediendo en ellos. Y al escuchar su palabra ardía el corazón y empezaban como a levantar el ánimo, la moral.
Y justamente ese reencuentro final y ese reconocimiento pleno del Señor adquiere su lugar cuando el Señor se sienta con ellos y parte el pan, ¿no? Es decir, el gesto, que no es la Eucaristía propiamente, no es que Jesús celebró ahí una Eucaristía, sino un gesto de compartir la vida, de estar, acá estoy, pronuncia la bendición, se sienta como amigo en la misma mesa, fracciona el pan, comparte el vino, somos de lo mismo, somos del mismo pan. No somos del palo de lo negativo, del palo del pesimismo del mundo, de la mediocridad, de los pasajeros. Somos del palo de aquel que trae vida y que dio la vida y está vivo, venciendo la muerte. No solo la muerte final, sino nuestras muertes. Fíjense que estos dos discípulos con esta actitud representan una actitud de zombies espirituales. Estaban vivos, pero la actitud era mortuoria, negatividad, tristeza, desesperación, si quieren, desánimo, desilusión. Todo negativo, cada vez más al fondo. Jesús viene a rescatarlos. Como lo rescató a Pedro cuando por falta de fe se hundía en el lago y lo agarró de la mano y lo criticó por hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Les está haciendo lo mismo a estos. Ya no pisando el agua, sino pisando la realidad. ¿Por qué dudan? ¿Cómo les cuesta entender? Claro, si nos centramos solo en lo terrenal, si nos centramos solo tal vez en lo racional, buscando la explicación a todo y queriendo que el Señor se adapte a nuestras, digamos, a nuestras formas de pensar o de esperar, es que podemos caer en esto, y de hecho caemos. Jesús nos invita a algo distinto, a salir de lo viejo y experimentar una presencia real en nuestro corazón. De adentro hacia afuera viene la luz. De adentro hacia afuera. Porque el corazón arde. Me arde el corazón cuando me arde. Entonces, involucrar más al Señor en nuestra vida, en nuestro diálogo familiar, en casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Meterlo más al Señor, hablar más del Señor. Él tiene una respuesta a todo. Él tiene una respuesta a esta realidad pandémica que nos toca vivir. Atrás de todo esto está la mano de Dios, no porque Él la haya mandado, Él no manda males, pero los permite para que a través de ellos nosotros podamos realmente descubrir algo distinto. Y fíjense en este momento tan particular, para los cristianos, toda una cuaresma en cuarentena y todo un tiempo pascual que quién sabe hasta cuándo se prolonga ahora esta cuarentena que se renueva, porque la necesidad así lo exige. El tiempo ahora nos sobra, por así decirlo. Entonces, Él quiere que nos metamos para adentro, no solo que cerremos las puertas de la casa y no salgamos tanto afuera por una cuestión de cuidarnos, sino que estamos en el interior del corazón. Ese viaje interior, esa mirada introspectiva que es tan necesario hacer, y ahora podemos. No querer quemar el tiempo solamente con ruidos externos, o ver qué hacemos, que está bien, sí, la creatividad, el juego, el reencuentro, la charla, un buen libro, una buena película, todo suma. Pero también el tiempo de la introspección, sin miedo a encontrar mi verdad, porque estoy con Él. Y porque al mirarme adentro, si aparecen cosas viejas en mi vida, el Señor me va a ir hablando. No seas hombre de poca fe, no seas mujer de poca fe. Nada de lo malo que te haya pasado, nada de lo oscuro que descubras en tu vida, en tu corazón, en tu historia, nada de eso te condena, porque yo di la vida por vos. El Señor nos invita entonces a descubrir que no hay mal que por bien no venga, y que Él escribe derecho en renglones torcidos, porque es Dios, y está de nuestro lado. Él nos elige. Y volviendo un poco al texto de hoy, de Lucas, de los discípulos de Maús, fíjense que algo elemental aparece acá y que es importante, y lo venimos hablando estos días de semana, que uno de los efectos pascuales, es decir, de la experiencia del resucitado, es la vida comunitaria. No estamos para estar solos o aislados. El que se aísla se deprime. El que vuelve a la comunidad encuentra en la comunidad la alegría de compartir la vida con mayor. Después de la fracción del pan, Jesús ya no estaba físicamente, según el relato, ¿no?, que también es simbólico, sino que su corazón estaba lleno de Jesús y su alegría
alcanzó plenitud. Por eso, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. Esos 3 kilómetros que distaban de Jerusalén a Emaús, que lo hicieron y que se hizo de noche, no fue impedimento para volver a transitarlos, para encontrarse con sus hermanos. Y no importa que ya era de noche y que habría peligros nocturnos, no importa. El deseo y la fuerza, el entusiasmo que implicó encontrarse con el resucitado, los impulsó a ir a compartirlo con la comunidad. Y la comunidad lo recibe y juntos comparten las vivencias pascuales. Sí, nosotros también lo vimos. Sí, Él se apareció, Él está vivo. Jesús después desaparecerá físicamente. Pero lo que queda es lo más importante, que es su espíritu en cada uno. Esto da vida a las comunidades, esto da vida a la iglesia, y esto nos tiene que dar vida hoy a nosotros, a todos y a cada uno de nosotros, para poder vivir y compartir nuestra existencia en esta clave, Quería terminar con una anécdota que esta mañana me vino a la mente cuando meditaba un poco los textos estos, ¿no? En una ocasión, creo que fue en el 2014, si mal no recuerdo, quedé encontrarme con una persona para ir a cenar juntos y charlar, teníamos que charlar unas cosas, un conocido, etc. Y quedamos en encontrarnos en Pompeya, a las 8 de la noche, en la puerta del santuario. Y bueno, ahí estaba yo esperando, me acuerdo, el santuario ya estaba cerrado. Yo estaba en la esquina, un momento de mucho tránsito de gente, casi una hora pico, todo el mundo regresando del trabajo, es una zona céntrica, ¿no? Un barrio céntrico de capital. Y sentado ahí en la reja, ¿no? En el escalón, había un hombre de muy delgado, que representaba mucho más años de lo que tenía. Que estaba como apoyado en la reja, yo no me olvido de la escena, y como que se fue sentando, ¿no? Como así aflojándose, y cuando se sentó, no controló los esfínteres, dice llanamente, se hizo encima. Yo me quedé muy impresionado mirándolo, ¿no? La gente iba y venía. Y el hombre viejo siempre está. Acercarse en una situación así, en una persona, es como que... Pero hice un esfuerzo y me acerqué, y vi que se quería levantar y le costaba horrores. Entonces, como pude, lo agarré de la mano y lo ayudé a pararse, ¿no? Y le pregunté si necesitaba algo, ¿por qué no? Y estaba en una situación como la que se pueden imaginar. ¿De dónde sos? Le pregunto, me dijo que era de Valentina Alsina. Sí, ahora me voy a mi casa, sí, digo, ¿necesitas algo? No. Bueno, atiné a darle 50 pesos en ese momento, ¿sí? Y me dijo que sí, no, ahora yo ya me tomo el colectivo, gracias. Se fue caminando como pudo hasta la parada y después ya lo perdí. Yo me quedé pensando, me quedé inclusive bastante choqueado con la escena, ¿no? Y en un momento me vino a la mente esto. El templo, el santuario está cerrado, pero Jesús está afuera. Ese hombre después era Jesús. Ese Jesús que dice, yo estoy en el pobre, en el que sufre. Me quedé pensando, ¿no? Después que se fue me cayó esta ficha, ¿no? El templo está cerrado, la iglesia está cerrada, Jesús está en la puerta, Jesús está afuera. Está afuera ofrecido, está afuera sufriente, está ahí. Y me quedó. Y esta mañana me volvió a la idea, cuando estaba meditando, leyendo estos textos, un poco esa imagen, ¿no? Y yo creo que esa es una imagen pascual también. Jesús está. No hace falta que el templo esté abierto. De hecho, lamentablemente no lo podemos abrir todavía para reencontrarnos. Pero Jesús está afuera. Está afuera y de misma está desde luego en los pobres, en el que sufre, en el enfermo, en el harapiento, en el hambriento, en el que nos genera repulsión inclusive acercarnos. Está ahí y está en todos. Lo importante es descubrirlo con ojos de fe. El Señor lo va a hacer descubrir. Yo no creo que haya sido mérito mío, en lo absoluto, porque mi primera sensación más bien fue refractaria ante él. Pero como que el Señor se va apoderando de uno y se va manifestando. Acá estoy yo, acá estoy vivo acá, en esta realidad, aunque nos cueste creerlo.
Yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto, porque aquí está la verdad del Evangelio, en esto. El templo se abrirá pronto, Dios mediante, así lo esperamos y lo volveremos a abrazarnos, volveremos a celebrar distintos momentos, porque lo merecemos, lo queremos y es lo que corresponde ordinariamente. Pero también hay que aprender a ver que aunque el templo esté cerrado, Jesús sigue estando afuera. Ninguna puerta, por más llave que tenga o rejas que se le pongan, ha de limitar en lo absoluto la presencia del resucitado que nos sigue convocando de mil maneras. Habrá que aprender a ver y abrir el corazón y cambiar un poco la mentalidad y dejar de mirarnos el ombligo y salir un poco de la comodidad del hombre viejo sin excusas ni prejuicios para caminar hacia la verdad. Y el Señor en el camino se ha de aparecer. Que la Virgen, nuestra Madre, la gran protagonista de la Pascua después de Jesús, y que hoy está caminando con nosotros en el camino de la interceda por nosotros y nos ayude a comprender la gran verdad del misterio cristiano. Que así sea. Que así sea.